buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el análisis en el canal Capital. Inicia la cuenta regresiva de los 8 años de mandato del presidente Juan Manuel Santos y llegan las horas de los balances. Llega el momento de revisar el presidente Santos en qué cumplió, en dónde estuvo, quedan tareas pendientes, en dónde estuvo bien, en dónde estuvo mal, qué dicen sus críticos, qué dicen sus defensores, porque ya Colombia va a elegir muy pronto al nuevo presidente de la República. Y por eso en Canal Capital esta noche vamos a tener un programa para analizar lo que deja el gobierno. Vamos a hablar con el senador del partido de la U, Roy Barreras, y con el representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá del Canal Capital. Y mire cómo están las cosas. A día de hoy, el presidente Juan Manuel Santos tiene una desaprobación de 72% y un índice de aprobación que subió un poquito al 23%. Son datos oficiales de la firma Gallup en su más reciente encuesta. Y muchos podrían considerar, Yesid, que el tema de la paz ha sido central a lo largo de todos los años de mandato de Juan Manuel Santos. Se firmó un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, eso que para él significó el Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la búsqueda de la reconciliación nacional, también le ha venido pasando factura. Y muchas voces críticas también cuestionan en este momento lo que ya algunos califican como el fracaso de la implementación de la paz en este momento. Senador Roy Barreras del partido de la U, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches a ustedes, Erika, Yesid, a nuestro acompañante en este panel, el representante Eduard Rodríguez, y a los televidentes. Gracias por dejarnos entrar a sus casas esta noche. Representante Eduard Rodríguez, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Yesid, Erika, muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes y por supuesto al senador Roy Barreras. Muy bueno este debate, esperamos que sea. Bueno, entremos en materia sin más preámbulo. Senador Barreras, ¿qué balance hace usted del gobierno Santos? 8 años, ¿qué dice usted? Bueno, primero, gracias por invitarme. Me parece curioso porque han podido invitar al ministro del Interior o a algún miembro del gobierno. Pero a mí sí me enorgullece, me alegra. Me siento bien de poder defender a una obra de gobierno como la del presidente Santos a pesar de esos índices de popularidad. Los oportunistas se tiran de los barcos, las ratas abandonan el buque. Nosotros sabemos que el gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora voy a mostrarles cifras, no solamente ha sido un gran gobierno, para empezar porque salvó vidas, porque terminó con una guerra de 54 años, porque ha salvado 3.000 vidas al año, eso ya sería suficiente, pero además disminuyó indicadores de pobreza, mantuvo el desempleo en un dígito, mejoró las condiciones del agro, triplicó el número de turistas extranjeros, duplicó la inversión extranjera, mejoró como nunca la infraestructura nacional, carreteras, aeropuertos. Yo creo que el debate pugnaz sobre la paz y sobre la guerra hizo que él heredara todo ese odio acumulado de medio siglo. Y lo castigan las encuestas de hoy. La historia lo va no solo a absolver, sino a enaltecer. Yo seguiré defendiendo la obra de gobierno Juan Manuel Santos hoy, ahora y en los próximos 4 años. Pero ¿por qué los ciudadanos no sienten esos beneficios de los cuales usted habla, senador Roy Barreras? Porque ellos son los que responden a este tipo de encuestas. Esta es solo una, pero la mayoría de las encuestas que se hacen, él sale muy mal librado. Es una buena pregunta para los comunicadores, pero me parece que tiene que ver con la coyuntura. Las encuestas, se ha dicho muchas veces, son una fotografía de un momento, no son la película completa. Pero hay 4.3 millones de colombianos que salieron de la pobreza. Ellos saben lo que significó mejorar las condiciones sociales de los colombianos. Por primera vez en 50 años, el presupuesto de la educación fue mayor que el presupuesto de la guerra. 30 billones de pesos al año. Por primera vez en medio siglo, los indicadores de homicidios son indicadores de homicidios mucho más bajos que cualquier otro país de América Latina. Nosotros tenemos el orgullo de decir que desde el año 1976 al 2017 estos son los indicadores más bajos de homicidios después de haberle puesto fin al conflicto. Entonces, salvar vidas ha valido la pena. Ningún gobierno es perfecto, muchos errores se cometen y seguramente en ellos también podremos recabar, pero que este gobierno
mejoró la vida en Colombia, hizo la paz, sacó millones de la pobreza, mejoró la infraestructura. A pesar de la crisis económica internacional, mantuvo la economía estable, sana, bien calificada, con una inflación controlada, con un desempleo de un dígito. Es una realidad incuestionable. Representante Eduardo Rodríguez, ¿cómo lo ve usted? No, yo respeto profundamente lo que dice el senador Roy Barreras, pero yo no sé de qué Colombia está hablando y no sé de qué cifras están hablando. Les voy a dar unas. Por ejemplo, usted está hablando de educación. Por primera vez en la historia, como ustedes dicen, se baja en proporción del PIB la inversión en universidades públicas. Esto es del 0.41% al 0.39%. El SENA, para mirar qué fue lo que pasó con el SENA tras todo ese tema de corrupción, los únicos que han sido beneficiados son los contratistas del SENA, que pasaron de 28.000 a 36.000 contratos, pero nunca se aumentó la capacidad para que más estudiantes pudiesen estudiar. Perdón, yo le digo, Perdón, la fuente, yo ahora le digo la fuente de mis cifras, que son completamente distintas, pero pues para que los televidentes sepan, claro. Estos son fuentes del DANE, fuentes de DNP, fuentes de Fedesarrollo, entonces son fuentes absolutamente confiables. Tienen que ser las mismas, tienes que ser las mismas porque son fuentes DANE, Fedesarrollo y eso. Pero yo no lo quiero interrumpir, ahora le contradigo. Bueno, ok. Entonces lo que vemos es que definitivamente este fue un gobierno nefasto, esto fue un gobierno que no generó frutos en absolutamente nada, que inclusive cuando en el primer periodo se hablaba, nosotros decíamos que tenía que por lo menos recoger las buenas cosas y construir sobre lo construido, ¿no? Él se cambió desde el primer momento, decidió cambiar absolutamente todo. Y vuelvo e insisto, las cifras, que son las mismas cifras que espero el senador Roy tiene, pues demuestran que en todo ha sido un fracaso, tanto en economía, en política social, en corrupción, narcotráfico. Vayamos puntualizando, sí. Yo creo que falló en todo. Cada uno de los programas, lo que debió haberse fue fortalecido. Corregir errores, que es lo que debe hacer un gobernante, mirar dónde hay fallas, pero siempre promover una política pública sobre lo construido. El gran error del gobierno de Juan Manuel Santos creo que fue tratar de, por su odio, por su ligereza, por su maltrato a Álvaro Uribe, tratar de desechar todo lo que se venía diciendo. Primer error que hizo, lo voy a hablar en economía, fue haber cambiado las reglas del juego a los inversionistas. Eso permitió que las personas vieran desde el exterior con malos ojos la economía. Se hicieron 3 reformas tributarias, una afectando directamente el bolsillo de los colombianos, donde se incrementó del 16 al 19% el IVA. Y todo esto lo único que ha generado es malos resultados. Ahora, ¿por qué digo que es otro mundo? Porque los colombianos son los que están viviendo esto. No en vano, Juan Manuel Santos tiene una cifra histórica que esa sí la comparto, y es que su popularidad está por debajo del IVA. Esa es la única cifra histórica que uno puede compartir de Juan Manuel Santos. Entonces creo que en cada uno de los programas se raja. Y en el tema de paz, que era su gran esperanza, pues hoy vemos los resultados. Disidencias, vemos como en algunas partes del país se está rearmando algunos grupos criminales, el fortalecimiento del ELN, pero aparte de eso, como las bandas criminales nunca fueron atacadas y coparon los lugares donde las FARC dejaron su territorio. Senador Barrera, ¿comparte lo que dice el representante? ¿Algo? No, entre otras cosas hay que decir que el senador Roy Barreras fue negociador del gobierno, uno de los negociadores del gobierno en el proceso que se llevó a cabo y muy cercano a Uribe. Y también ha hecho esfuerzos con el ELN. Con el uribismo también, y en el santismo. Yo creo... Conoce bien los dos. Y con Vargas. Y con Vargas, ¿no? Yo creo que es importante que los televidentes comprendan que ningún gobierno, ninguno, para no defender solamente este que yo he apoyado durante 8 años, ningún gobierno es totalmente un desastre. La sola afirmación de Edward diciendo que todo es un fracaso con esa especie de adanismo descalifica su posición. Yo, por ejemplo, pienso, el gobierno de Andrés Pastrana, que tuvo ese gran fracaso del Caguán, nadie sensato puede decir que fue un fracaso en todo. Pastrana fortaleció las fuerzas militares, permitió con el Plan Colombia que luego pudiera darse una pelea necesaria porque estábamos a puertas de la desmembración nacional, cuando resultaba indispensable la política de seguridad democrática. Mi partido, el partido de la U,
no solamente acompañó ese fortalecimiento de las fuerzas militares y la seguridad democrática para poder llevar a la guerrilla a la mesa y desarmarla, para hacer la paz, no para quedarse en la guerra eterna. Hubo cosas buenas aún en ese gobierno. Y este gobierno, el gobierno del presidente Santos, a ojos de cualquier analista, tiene suficiente de qué defenderse, pero solamente quiero corregir cifras porque es que es fácil decirle a los televidentes cosas que no son. Decía él ahora que se había desincentivado la inversión extranjera porque se le quitaron las prerrogativas, muchas que regaló el gobierno Uribe a empresarios particulares a dedo. Le doy cifras, 2010. ¿Que usted aprobó? 6.000... No, usted se equivoca en eso, usted no estaba en el Congreso. Usted no estaba en el Congreso, yo ni aprobé esas medidas, ni aprobé la penalización de la dosis mínima, y en cambio hice lo posible en ese gobierno de Álvaro Uribe, pregúntele a su jefe, por el que no voté, aunque usted se sorprenda, pero él lo sabe. Yo no acompañé, yo no voté a Uribe en el 2002, acompañé a Noemí Sanín, no siga equivocándose, que queda mal. Acompañé a Noemí Sanín. En el 2006 me elegí representante a la Cámara en que el partido que yo había fundado, que era el heredero de Galán, era Cambio Radical. Ahí encontré a Uribe presidente. Y lo encontré salvando al país de una situación crítica, que era el fracaso del Caguán. Creo que hicimos bien la mayoría de los colombianos en respaldarlo. Nos parece que esa era la línea correcta, del fracaso del Caguán a la seguridad y de la seguridad a la paz. Pero sigo con mis cifras, 6.430 millones de dólares de inversión extranjera en el 2010 terminado el gobierno Uribe, 8.088 millones en este año 2017, eso se llama incremento de la inversión extranjera. Puedo decirle cifras, 927 kilómetros de nuevas calzadas construidas en el gobierno, en los dos gobiernos de Uribe, 2.499, casi el triple en el gobierno Santos. Pero a propósito de inversión en las universidades públicas, aquí se dijo una cosa que no es cierta. Año 2010, 168.624 millones invertidos en las universidades públicas. Año 2017, 363.000 millones. Yo mismo fui el autor de la estampilla que permitió y de las normas de la reforma tributaria que hoy todas las universidades públicas y los estudiantes de universidades públicas, como yo que lo fui en 2 ocasiones, saben que se inyectó a la universidad pública recursos y necesitan aún más. El número de estudiantes, que decía que no habían aumentado, 1.587.000 estudiantes 2010, creció a 2.234.000 en las universidades públicas. Nosotros tenemos la evidencia en todos los terrenos, exportaciones. Por ejemplo, exportaciones agrícolas. En el año 2002, inicio del gobierno del presidente Uribe, en toneladas, 4.337.000. En el año 2010, cuando termina el gobierno del presidente Uribe, bajaron a 3.905.000. Año 2017, 5.016.000 toneladas, casi duplicadas las exportaciones agrícolas de Colombia. Claramente usted nos está presentando unas cifras que no coinciden. Pero están aquí totalmente. Fuente, Sociedad de Agricultores Colombianos. Le estoy dando la fuente para que la meta en internet. Fuente, SAC, Sociedad de Agricultores Colombianos. Fuente, senador Barrera, usted lo que quiere decir Estas son las cifras. con las cifras es que el gobierno Santos en cifras fue mejor que Uribe. En cifras, en gente, en el agro, en las exportaciones, en la inversión extranjera, en infraestructura y sobre todo en una cosa, en la paz. Yo sí que valoro haber salvado vidas. Mire, un general de la República, activo hoy, por respeto a su nombre no digo quién es, a propósito de una de las crisis, me dijo: senador Roy Barreras, haga lo posible por salvar esta paz. Que antes del cierre, en el año 2015, yo entregué a la tierra, enterré 470 de mis policías. Y el año pasado solo enterré 7. Yo no quiero seguir yendo al entierro de mis muchachos. La paz ha salvado vidas. Solo eso valió la pena. Representante Eduardo Rodríguez. No, es que contrastan todas las cifras porque, pues, o sea, por ejemplo, yo encuentro otras. Política social. Se bajó de 2.600.000 familias en acción al 2017 a 2.600.000 en el 2010 a 2.234.000 beneficiarios. Porque aquí está las cifras. Número de colombianos de familias en acción, un programa, fíjese que hay que ser justo. ¿Sabe quién se inventó ese programa? Andrés Pastrana. Andrés Pastrana. Sí, por supuesto. Y fue creciendo durante el gobierno Pastrana. Bueno, ¿cuál es la cifra que usted tiene ahí? 9.115.898 colombianos se beneficiaron en el 2010. 9 millones de familias. O sea, ustedes triplicaron. ¿Usted cree que yo le voy a creer ese cuento? Le estoy diciendo que en el gobierno de Uribe, escuche bien antes de contradecirse,
al final del gobierno del presidente Uribe, gracias al crecimiento de Familias en Acción en el gobierno del presidente Uribe, Álvaro Uribe, 9.515.000 familias se beneficiaron. Hoy, 2017, 26.404.000 colombianos se han beneficiado de los programas de Familias en Acción del DPS, acumulados. Es decir, ha sido un buen programa que ha tenido continuidad. Fíjese que no todo es malo. No, pero ese por programa ejemplo, fue idea de Andrés Pastrana. Pero, por ejemplo, entonces explíquele al país o explíquele a los bogotanos cómo familias guardabosques, que tenía 114.000 familias, pasó a 0. Óigase bien, 0 familias guardabosques. El programa, el programa de Familias Guardabosques, como muchos otros programas, por ejemplo, las redes de cooperantes, que también pasaron a 0, y venían del gobierno del presidente Uribe, tenían otro enfoque. La red de cooperantes implicaba que la ciudadanía tuviera la tarea, poniéndose en riesgo, de denunciar las bandas criminales. El número de homicidios de líderes sociales, el número de muertes por el conflicto de personas civiles, por supuesto, era muchísimo más alto en ese gobierno. En el año 2003, 2004, 480 muertos en el año, 41 en el año 2017, porque siguen muriendo líderes sociales. Sin duda. Colombia tiene tragedias que son de todos. Bueno, pero a ver, representante Eduardo Rodríguez, el senador Barrera según una biblioteca de cifras. Bueno, pero déjeme decir, por ejemplo, yo le no sé prometo cómo no se va a explicar pero que se aumentó. decir algo, yo le prometo no interrumpirlo. Yo no estoy diciendo, estaría lejos de decir que Colombia es un paraíso, queremos que lo sea. Tenemos muchos problemas. Colombia tiene una maldición que todos deberíamos unirnos para resolver, que es la maldición del narcotráfico, que no se inventó con el proceso de paz. Narcotráfico tenemos desde la década de los 70. Es una guerra contra las drogas ajena, extranjera, donde aquí ponemos los muertos y los consumidores europeos y gringos ponen la nariz para meterse la perica. No vamos a poder resolverlo solo en Colombia. Hay que avanzar hacia formas más inteligentes de despenalización. Pero mientras tanto, claro que tenemos una desgracia y muertos por narcotráfico y la desgracia de Tumaco. Fíjese que hay un tema muy complejo y se lo pongo sobre la mesa para que lo debatan. 220.000 de 48.000 a 220.000. El narcotráfico es una desgracia. Eso también es una ¿Qué es cifra lo que que no está pasa ahí correcta. frente a ese tema? ¿El gobierno fracasó en la erradicación de cultivos ilícitos? El gobierno en la erradicación de cultivos hizo un cambio de paradigma muy complicado. Desarmamos a las FARC, cosa que se intentó durante medio siglo por las malas. Nosotros lo intentamos, no pudimos acabar con las FARC. Ahora acabamos con las FARC gracias a los diálogos de paz. Hoy no existen las FARC. Existen Macrim, claro, narcotráfico, Clan Úsuga, nuevos paramilitares, bandidos en Tumaco, disidencias. Toda esa tragedia del narcotráfico que ya venía desde antes, pero ahora tenemos un enemigo menos. El problema del narcotráfico es un problema global. Mientras haya quien compre esa porquería, para decirlo en colombiano, habrá quien la venda. Es una tragedia internacional. Le voy a poner algo que entienden muy bien los televidentes, que es una cosa que nos ha diferenciado siempre con el gobierno del presidente Uribe, inclusive cuando él era presidente y yo representante a la Cámara como usted. El tema del tratamiento de la guerra contra las drogas. En 7 ocasiones yo voté negativamente la propuesta, siendo Uribe presidente, de penalización de la dosis mínima. ¿Sabe por qué? En la década de los 70, eso, ¿no, senador? 7 veces, el ministro era Fabio Valencia Cosio, y finalmente... Nunca se trató de penalizar la droga. Mire los anales. No, pero por Dios, no es del que Congreso. yo era asesor del ministerio y trabajaba en el ministerio Fabio del Valencia Interior. Cosio, Usted no puede venir a decir mentiras, senador. Pero déjeme decir esto, tampoco. no, pero no grite. Mire, No, pero es que una 70, cosa es una cosa y otra es que venga a confundir y a decir... a escuchar a pesar del ruido. Pero escucha. En los años 70 hubo aquí una gran guerra, la guerra marimbera. Ninguno de ustedes había nacido, yo creo que vamos a hablar de historia. Bien, vamos a hablar de historia porque si usted no conoce la historia, la repite mal. Entonces, la guerra marimbera puso muchos muertos en Colombia. ¿Se acuerdan? La bonanza marimbera de La Guajira. Matamos cuántos colombianos en la persecución de la guerra marimbera. Hoy la marihuana la venden en California, en Los Ángeles, en San Francisco, en las autopistas norteamericanas. Cannabis Investment. Hoy es legal. La vamos a terminar importando. Y nosotros pusimos los muertos solo porque era penalizada. Eso va a pasar con la coca. Yo sí quisiera mientras tanto, démosle la oportunidad al representante. Es que el senador Barrera se vino con una batería de cifras. No, pero yo, a ver,
Lo primero, más allá de las cifras, me gustaría sí conocer el planteamiento, excúseme, representante, sobre este tema, sobre el narcotráfico, que es sin lugar a dudas, y el crecimiento tan importante que se ha tenido frente a lo que son esos cultivos ilícitos que no son otra cosa que el combustible de la guerra. Mire, pues lo primero es que realmente, vuelvo e insisto, viven en otro país. Le voy a dar una cifra que además es un producto de una investigación que hicimos en el interior del Congreso de la República, cifras oficiales del propio gobierno. Temas que realmente están atacando los parques naturales. Tuvimos un incremento, por ejemplo, en la Sierra de la Macarena del 167% en cultivos ilícitos, donde en su región, donde no existían los farallones de Cali, pasamos de 59 hectáreas a 258 hectáreas cultivadas de coca con un incremento del 218.6%. Yo creo, senador, y se lo digo con todo respeto, que puede que su filosofía sea de legalizar, eso se lo respeto, pero yo estoy viviendo otra realidad. Y es la realidad de Ciudad Bolívar, donde al pelado, al joven, le están dando su primera papeleta de marihuana. En la segunda, ya le están cobrando lo de las 11. En la tercera, o lo ponen de jíbaro, o por otra parte, lo ponen a robar en el propio barrio. En la quinta se convierte en una organización criminal y a problemática que están viviendo los jóvenes. Vuelvo y digo, para estratos altos, para otras personas, el tema de la marihuana puede que sea un distractor. Para las familias colombianas se ha convertido en un problema muy serio y muy grave. Y a eso tenemos que darle una solución. Y cuando le digo que... ¿Cuál es la solución? Le digo, cuando le digo... ¿A los consumidores? Hombre, no, pero... No, ¿cuál es la solución? Escuche. Cuéntenos yo ya me puse de mal genio. Cuéntenos cuál es la solución. Déjeme decirle, porque es que a uno le duele, senador. Sí, pero además y la primera solución es no decir mentiras. ¿Cuál es la solución? El presidente Uribe jamás pidió penalizar la dosis mínima, jamás. Y eso usted también tiene que reconocerlo. Siempre se trató... Pero mire el acto legislativo 02 del 2009, que es totalmente contrario a lo que usted está diciendo. Yo lo voté en contra. Pero es totalmente contrario a lo que está diciendo. ¿Qué busca? Un tratamiento médico para esos jóvenes. Hay que darles una solución. Hay que ayudarles a las familias colombianas. Se cambió en el séptimo debate. Segundo tema. Eso no se puede, senador, por lógica. Pero bueno, no, vuelvo e insisto. El segundo tema. Hay que atacar las estructuras criminales. Esto es a los jíbaros que están contaminando a nuestros jóvenes. Y por último, hay que atacar todas las organizaciones criminales que se están surtiendo de ese narcotráfico, y esto sí es a través de una política seria, no como la de este gobierno. Nunca lo hizo. Y te lo voy a decir, simplemente pasamos de 48.000 hectáreas a 220.000 hectáreas y no les ha funcionado. Bueno, y eso está surtiendo muchas Barreras, organizaciones criminales. Representante Rodríguez, vamos a ver dos informes. Vamos a ver el primer informe que preparamos aquí en Canal Capital de lo que dicen los detractores del presidente Santos, pero también vamos a ver, en aras del equilibrio informativo, un informe sobre lo que dicen quienes defienden la obra de gobierno. Iniciemos con los detractores. Los 3 meses que le quedan al presidente Juan Manuel Santos para culminar su etapa de gobierno no serán suficientes para que cumpla con algunas de las promesas que durante su mandato quedaron en el limbo. El principal tema que pesa en la evaluación del presidente Santos, por encima de todos, es el acuerdo de paz firmado con las FARC, así lo señalan sus detractores. Se hizo elegir con unas banderas y gobernó con otras. Después se inventó un plebiscito, cambió las reglas del mismo y en lugar de aceptar su resultado, pasó por encima de la voluntad popular. Por impulsar el proceso de paz con las FARC, Santos fue galardonado con el Nobel de Paz. En los últimos meses, el acuerdo con la guerrilla ha estado en el ojo del huracán por toda clase de problemas, desde las dudas con los recursos del posconflicto hasta la captura de alias Santrich, implicado presuntamente en narcotráfico. Los señores de la FARC no irán al Congreso sin antes pasar por la JEP, sin antes pasar por la justicia, pues llegaron al Congreso sin pasar por la justicia. Para Alfredo Rangel y Rafael Nieto, uno de los temas en los que queda en entredicho el desempeño del gobierno de Santos es precisamente el que tiene que ver con la seguridad. Seguimos con el conflicto armado, unas disidencias cada vez más fuertes, un ELN resucitado y más poderoso que nunca, unas bandas criminales, todas asociadas a un enorme problema de narcotráfico. Nunca como hoy hemos tenido tanta coca en Colombia. Santos prometió que iba a mejorar la seguridad y todos los indicadores de seguridad urbana están graves. Han aumentado los atracos, los hurtos, los asaltos a residencias, el hurto de motos, de automotores, etcétera.
Otro de los temas que sus detractores le reclaman es el incremento de impuestos a los colombianos, a pesar de que en campaña se había comprometido a cuidar el bolsillo de los ciudadanos. Prometió que no iba a haber más impuestos y que se grabara en piedra, que no iba a aumentar los impuestos, y los impuestos aumentaron, subió el IVA y muchos impuestos tienen absolutamente desesperados a los colombianos. Para la senadora electa del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, el mayor daño de Santos fue la mermelada a costa de todo. Santos acabó con todo con la excusa de la paz. La mermelada para el Congreso, donde le permitieron toda clase de atropellos, va a dejar un Estado completamente arruinado. Se vampirizaron las arcas, se hicieron acuerdos con la izquierda a través de ONGs que terminaron disfrutando de contratos. El ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, es aún más crítico. Este ha sido el gobierno de la mentira, este ha sido el gobierno del engaño, así lo conocerá la historia. Solo la historia dirá si Juan Manuel Santos fue realmente un mal mandatario o si será recordado más bien por lograr desarmar a la guerrilla más antigua de América Latina y culminar así parte de un conflicto que le costó al país miles de vidas. Ahora vamos a ver lo que dicen quienes defienden la obra del presidente Santos. Ya inició el conteo regresivo para el fin del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y llegan los balances. A su favor, sin duda alguna, está el hecho de haberle puesto fin a la guerra con las FARC luego de un conflicto armado de más de 50 años. Pocos creían cuando comenzó la negociación y yo creo que sin duda alguna, más allá de los tropiezos y los obstáculos en la implementación, es el más grande avance que se ha dado, vuelvo y digo, en las últimas 5 décadas en materia de conflicto en Colombia. En el marco de este proceso se registró la tasa de homicidios más baja en 3 décadas y en comparación con cifras del año 2006, en 2017 se redujo en un 97% el número de víctimas. Está llegando el turismo extranjero, está llegando la inversión, se están valorizando las tierras, la gente desplazada por la violencia está retornando a los campos. La entrega de armas ante la ONU, el proceso de desminado y la reparación a víctimas ha marcado un giro positivo en el posconflicto. Se han restituido más de 300.000 hectáreas, eso nunca antes había sucedido en Colombia, a campesinos despojados por la violencia, que están retornando a sus campos con proyectos productivos, y se han indemnizado más de 800.000 víctimas del conflicto en Colombia. Por otra parte, en otros logros destacables, bajó la pobreza, pasó del 40% al 28%, es decir, 5 millones de personas ya no se encuentran en esta situación gracias a la gestión del presidente Santos. Los índices de pobreza han venido bajando poco a poco, no hace falta muchísimo, porque todavía las brechas de desigualdad son muy grandes. Un gobierno en 8 años no puede bajar los índices de pobreza en 4 o 5 dígitos, eso tiene que ser progresivamente. Pero el gobierno Santos ha logrado, por ejemplo, de que más de 60.000 personas a nivel nacional tengan la oportunidad de acceder a servicios públicos. En cuanto al balance de educación, Santos dejó 30.000 aulas escolares para seguir impulsando la jornada única. Los niños en edad escolar van totalmente gratis al colegio, multiplicó el acceso a la universidad y a la formación técnica. El primero, el programa de Serpi lo paga, que tiene una cobertura de 40.000 estudiantes a nivel nacional para que accedan a las mejores universidades privadas. El gobierno también logró importantes avances en infraestructura vial. En primer lugar, el programa de vías de cuarta generación, una inversión cercana a los 40 billones de pesos, 30 proyectos adjudicados, 20 de ellos en etapa de construcción. A su vez, deja el respaldo de estas inversiones con vigencias futuras por cerca de 82 billones de pesos. Tener una hoja de ruta para los próximos años. Este gobierno nos deja el Plan Maestro de Transporte Intermodal, es un plan que prevé inversiones en los próximos 20 años. En su política para disminuir el déficit habitacional en el país fueron entregadas 977.000 viviendas. Además, se modernizaron más de 25 aeropuertos a nivel nacional. Este gobierno también logró que los colombianos puedan ingresar a más de 86 países sin visa.
claramente son dos visiones frente a un mismo país, senador Roy Barreras, y hay grandes diferencias en los temas de paz, de seguridad, de educación, entre muchos otros. Pero de fondo lo que uno percibe es que hay dos fuerzas muy importantes, la fuerza del actual gobierno que encabeza Juan Manuel Santos, y evidentemente de la oposición que ha liderado durante los últimos 8 años el actual senador Álvaro Uribe. Y el país sigue haciéndose esa pregunta. ¿Eran tan cercanos en un momento determinado? Santos fue ministro de Uribe y ahora son dos enemigos a muerte, por llamarlo de alguna manera. Sí, primero, y eso ha polarizado al país. Y eso incide en el balance del gobierno Santos. Claro. Es decir, cuando uno hace el balance del gobierno Santos hay que tener en cuenta el factor Uribe. Usted los conoció a los dos mejor que nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, pero déjeme hacer notar algo. El resumen que ustedes le han presentado a los televidentes es el mejor. La mejor manera de demostrar con hechos, cifras ciertas y voces distintas un gobierno que se ha comprometido con mejorar a Colombia y que está terminando. Por supuesto, ustedes notarán que todos los detractores de la primera parte del informe, y me parece legítimo, son todos miembros de la oposición, del Centro Democrático. No así quienes están describiendo el éxito del presidente Santos. Y usted encuentra informes no solamente de la Cámara de la Infraestructura, o de Fedesarrollo, o de ANIF, o de las asociaciones nacionales de víctimas. Es que antes de este gobierno no había conflicto. El conflicto no existía. Yo escribí el reconocimiento del conflicto en el tercer debate de la ley de víctimas, y eso me causó la primera ruptura ideológica con el presidente Uribe. Ellos consideraban, siempre lo consideraron, que lo que había era una amenaza terrorista y no un conflicto. Reconocer el conflicto era necesario para reconocer a las víctimas del conflicto. Por eso creamos la ley de víctimas. Las víctimas lo saben que falta mucho. Hay más de 8 millones de víctimas, solo se ha reparado 1 millón. Pero tenemos el compromiso escrito en la ley los próximos 12 años de avanzar, y esta ley hay que prorrogar. ¿Qué pasó con Uribe y Santos? Yo creo que yo no los conozco muy bien. Yo nunca fui. Usted los conoce muy bien. Los conocí en el trabajo. No conoce. No, usted aquí es No, pero es que le quiero contar para ser preciso. Sí. Yo conocí al presidente. No sea modesto, que usted los conoce bien. Yo nunca fui amigo de ninguno de los dos. Okay. Ni es necesario serlo, como no soy amigo ni aspiro a ser amigo de Vargas, aunque espero que gane la próxima elección. Yo trato de escoger a quien es el mejor. Uribe, yo lo conocí siendo presidente, a Uribe. Es decir, yo nunca fui amigo de él, ni estuve en el ubérrimo, ni nada de esas cosas. Y a Santos menos, yo no lo conocía antes. Bueno, ¿y qué pasó Pero ahí? ¿qué creo que ocurrió? El candidato de Álvaro Uribe era, todo el país lo sabe, Andrés Felipe Arias. Se hunde Andrés Felipe Arias, que era el candidato de él, y le tocó elegir a Santos. Santos sabía que tenía una agenda propia. Siendo ministro de Defensa, que asestó los golpes más importantes, por primera vez le llegaron al secretariado de las FARC, siendo ministro de Defensa Santos. Fue el más exitoso. Él tenía otra agenda, tenía la agenda de la paz desde siempre. Y cuando llegó al poder, en buena hora, logró acabar con las FARC. Representante Eduardo Rodríguez. ¿Qué opinión tiene usted de qué pasó? En este balance hay que tener en cuenta el factor Uribe. Al contrario del senador, pues yo sí tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de conocerlos porque trabajé con ambos. Llegué a la campaña de Juan Manuel Santos por instrucciones del presidente Uribe a trabajar con Angelino Garzón, y tuve la oportunidad de trabajar de la mano directamente con ellos. Hay 2 fracturas o 3 fracturas. La primera fue una fractura institucional donde se le recomienda no bajar el tema de, o mejor, dejar por 2 años más las garantías tributarias a fin de que el país siguiera creciendo. La segunda es no pedirle, a través de la ley que usted tanto habla, de la ley de víctimas, que se le cumpliera a las víctimas. Esto es, que se permitiera que no engañara a las víctimas presupuestalmente, sino que se proyectara a fin de que no fuera simplemente un escrito, sino que se le cumplieran y se repararan efectivamente a las víctimas. Y la segunda era no equiparar a las víctimas con los miembros de la fuerza pública, porque creemos efectivamente que las instituciones están para proteger la democracia, no para hacerle daño a los ciudadanos. Esas 3 vertientes fueron una ruptura taxativa en las relaciones entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. La última es que el presidente Juan Manuel Santos trató de enlodar completamente el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y en ese orden de ideas sacó una gran rueda de prensa donde quiso enlodar hasta los propios hijos.
ese día el presidente dijo, hasta aquí llego. Yo creo que más que la relación personal era la relación institucional. ¿Se sintió traicionado, Uribe? Sí, pero más que traicionado, sus políticas traicionadas. Es que hay que recordar que eran los 3 huevitos sobre los cuales usted hizo campaña, sobre los cuales Juan Manuel Santos hizo campaña: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, políticas que lo único que esperábamos era que se profundizaran y al contrario se engrandecieran de tal manera que el país llevara una senda de desarrollo. ¿Usted le reconoce algo a Santos en estos 8 años? Mire, yo le reconozco algo que me parece que es interesante, es la relación que ha podido construir en Latinoamérica entre México, Perú y Colombia. Creo que la alianza del Pacífico es muy buena. Pero eso no, pues qué pena, Erika, pero además de esa relación entre México, Perú y Colombia, pues 8 años internamente, ¿qué otro logro de pronto le puede reconocer? Es que, o sea, a contrario de las cifras del senador, yo tengo otras cifras completamente diferentes, que vivo en la calle. Que vivo en la calle y yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos sí es un fracaso. No destaca nada en la política interna, en los logros internos hay algo. Hablemos de política interna. ¿Qué hizo? Profundizar la corrupción, la mermelada a los congresistas, entender que este país se manejaba era a través de usted me vota y yo le entrego proyectos. Vayan votando mientras los cogen presos, dijo Álvaro Uribe en su momento. Esa frase es de él, no es de Santos. En ese orden de ideas, el presidente Juan Manuel Santos lo único que ha hecho es hacerle un daño institucional al país grande. Pero, senador Robert, y ahora la pregunta a la inversa para usted. ¿Qué le ve mal o qué dice usted aquí faltó en el gobierno Santos? Dije al principio, porque me parece lo ecuánime, que no hay un gobierno que no tenga algo que rescatar. Exacto. Inclusive el de Pastrana, inclusive el de Uribe. Y por supuesto que el gran problema no resuelto, en eso estamos de acuerdo, cualquier analista lo sabe, de este gobierno y de Colombia y de todos los gobiernos en los 50 años atrás, es la maldición del narcotráfico. Claro que no pudo resolverse, pero sobre eso déjeme compartir un par de cosas que sean positivas, porque yo no quiero caer en esta polarización. Ya lo decidirán los ciudadanos en las urnas, qué clase de país quieren, si quieren regresar al pasado, del miedo, de la amenaza, de la guerra, de la amenaza terrorista, o si quieren avanzar sobre lo que hemos construido en materia de paz. ¿Con Iván Duque o no? No. Iván Duque es un buen muchacho, pero está prisionero de un discurso ajeno. Y eso es. Yo hubiese preferido a Iván Duque el que era un hombre demoliberal. Usted sabe que Iván Duque se hizo al lado de Santos. Usted sabe que Iván Duque era partidario de los derechos de la comunidad LGTBI. Yo respeto, pero déjeme, para no seguir en la polarización. Hay unos temas importantes para las familias colombianas que mencionó Edward. El asunto del narcotráfico es una desgracia. Los colombianos sabemos que es una desgracia impuesta. Puse ya el ejemplo de la marihuana, pero puedo poner otros de más de un siglo, aunque a usted no le guste la historia. El alcohol era prohibido en el mundo y había mafias del alcohol. Al Capone, se mataban en las calles como nos matamos hoy los colombianos. El problema del alcohol, el problema del cigarrillo, el problema de todas las drogas que hacen daño, incluyendo la marihuana y la cocaína, que son drogas que hacen daño, es una amenaza para los niños y los jóvenes. A nadie se le ocurriría volver a prohibir el alcohol. Al contrario, el Estado vende alcohol. Compran alcohol importado, Johnny Walker, pagan impuestos. Es una droga que hace daño y que mata más que la marihuana. ¿Cuál es la diferencia? Se trata como un asunto de salud pública y no de política criminal. No es mi tesis. Los últimos 5 premios Nobel de Economía, ustedes pueden revisar cuál es su opinión. Hay que cambiar el paradigma global y va a ocurrir. Pero eso es global, ¿no? Pero ese es el gran fracaso. No, usted me está preguntando, Yesí. Ese es el gran fracaso. Lo que dice el senador Barreras, el presidente Santos, en el tema del narcotráfico, no le fue bien. Claro, pero no puede ser la solución. Yo digo, ¿cómo le van a explicar a las mamás, como se ha dicho en los debates, que van a meter a la cárcel a los muchachos que los cojan con marihuana? ¿Quién dijo eso? Esa es la persecución, porque la dosis mínima puede ser. Mintiendo. ¿Cómo van a explicarle a los campesinos cocaleros que la solución a esos campesinos es meterlos a la cárcel en lugar de despenalizar esa actividad gracias a la sustitución voluntaria y no obligatoria de cultivos? Volver a fumigar con glifosato para envenenar las aguas. Esa es la política de Vargas Lleras, ¿no? No, esa es la política. Yo estoy escribiendo de esto hace 16 años. Y me alegra. Que es que sus posiciones, sin duda, y nuestra audiencia lo han podido entender así a lo largo de este espacio, son absolutamente distantes frente a los temas. Pero de fondo, insisto, aquí hubo una ruptura
entre estos dos grandes líderes del país que sin lugar a dudas ha marcado a los colombianos. Y evidentemente eso se ha reflejado en las urnas a lo largo de los distintos procesos electorales. Y vamos ahora a unas elecciones. Y usted lo acaba de señalar, los colombianos van a tener que elegir sobre dos tienen varias opciones, ¿no? En la primera vuelta. Pero en últimas, lo que mucha gente va a votar es en contra de que el uribismo vuelva al poder. O en contra de Juan Manuel Santos. Porque, y sus cuatro candidatos. Porque a Vargas Lleras también dicen que es el candidato del gobierno. Entonces, ¿estamos condenados a seguir manteniendo esta polarización en el país? Sabe que yo no creo, mire, los colombianos tomaron decisiones inteligentes en la consulta de marzo. 6 millones de colombianos, temerosos del fantasma castrochavista, acompañaron la consulta que lideró Iván Duque exitosamente. Son 6 millones de votos muy importantes. Otros 3 millones y tanto de colombianos, 3.300.000, decidieron acompañar a Gustavo Petro y su propuesta, que es una propuesta, en mi opinión, populista. Pero hubo 9 millones de colombianos que no participaron, no les gustaron ni Duque ni Petro. Esos 9 millones de colombianos buscan una opción de centro. Están distribuidos entre la candidatura de Fajardo, entre la candidatura de Lacalle, entre la candidatura de Vargas Lleras. ¿Cuál de esos candidatos es capaz de garantizarle a Colombia la experiencia, saber gobernar, poder unir el país, no llevarnos a la polarización extrema? Eso es lo que se va a decidir en mayo. Yo espero que llegue a la segunda vuelta un candidato de centro, no polarizante, que le dé tranquilidad y estabilidad a Colombia. No uno que amenace con modelos populistas agresivos, ni uno que amenace con la guerra o que llegue a prender el primer día. Creo que esa es la razón por la que muchos colombianos decidimos acompañar a Vargas, a quienes no nos ha gustado, porque no tiene gracia que lo acompañen los amigos de toda la vida. Yo nunca fui su amigo, lo sabe él y lo sabe todo el mundo, tanto que terminé echado de mi partido por él. Pero yo no estoy eligiendo aquí una reina de belleza. El señor es antipático, sí, puede que sí, pero es el más preparado para gobernar. Va a gobernar desde el primer día y esas obras de infraestructura y esa capacidad de ejecución no se la niega a nadie. No, sencillamente decirle que el país sí quiere un cambio sobre el modelo de Juan Manuel Santos y lo que Roy Barreras representa. Yo creo que hoy los colombianos queremos gente joven que quiera trabajar por el país, que desarrolle una agenda programática muy fuerte en innovación, en legalidad, en cultura de poder desarrollar los diferentes programas y los diferentes talentos que tenemos los colombianos. Una agenda totalmente diferente, claro. Sobre temas sustanciales que le dieron éxito al país y por los cuales el senador Roy Barreras hace 8 años votó. No voté. No por Juan Manuel Santos. Hombre, hace 8 años, ¿no? Claro. Hace 8 años, ¿cuál es la agenda de paz? Claro, yo sí la conocía y la desarrollamos desde la base secreta. Yo insisto en ese Ahí tema. Está el hecho de la paz, la hicimos. Mentira y más mentira, pero senador si Roy Barreras. ¿Usted no la ha visto? ¿La hicimos? No la ha visto ni los colombianos la están viendo. No, claro, la están viendo. Bueno, pues ahí están. Saludos a las víctimas en Bojayá, donde gané esas elecciones y donde ganó Santos y va a volver a ganar. Porque allá sí supieron lo que es la guerra, no la vieron por televisión. ¿Qué puntaje de 1 a 10 le pone a Santos? Ya para despedirnos. Yo creo que 7.5. El problema del narcotráfico se raja. 7.5, listo. Sí. Representante Rodríguez, ¿usted de 1 a 10 cuánto le pone? 1 o 2. ¿Y por qué 2? ¿Qué le reconoce? Yo le reconozco, vuelvo y digo, el tema de relaciones internacionales, que es importante. Creo que el país necesita avanzar y en eso, en por ejemplo... países ya no nos piden visa. Hombre, pero deje hablar. No, es para darle la razón. No. Sí, y le digo, de esos países, ¿cuántos habían negociado con el gobierno del presidente Uribe o tampoco? ¿La Unión Europea no lo había hecho así? Sí, pero no lo sabía. Bueno. Listo, muy bien. Ahí está el debate. Lo dejamos ahí. No, pero es que es increíble tanta mentira. Bueno, déjelo en 1. No. El representante Rodríguez puso 1, 2 y dijo que el tema de relaciones internacionales, y evidentemente el presidente Santos mantuvo relaciones internacionales estables con los países vecinos.
ahí está el balance del gobierno Santos visto por dos miradas muy diferentes. Habrá tiempo y espacio para más debates porque le quedan todavía unos cuantos meses a este gobierno, pero claramente este proceso electoral que va fijando una serie de posiciones, por supuesto que descansa sobre la base de esto que ha venido pasando en el país, de la polarización que incluso aquí alguna vez lo señalaron de fracturar distintos sectores de la sociedad. Yo le hubiera puesto una calificación por lo menos de 7. El presidente Uribe salvó al país en su momento del abismo que nos dejó pastando en el Gracias, senador Roy Barreras, por estar esta noche en Canal Capital. Muchas gracias a los televidentes, a Edward y a ustedes por la invitación. A usted, representante Edward Rodríguez. Muchas gracias y recordarle a los bogotanos que Iván Duque representa la legalidad, la equidad y el emprendimiento. A eso tenemos que trabajarle. Buenas noches. Buenas noches. A todos ustedes, muy buenas noches y los invitamos para que a continuación revivan el debate presidencial que tuvimos esta semana en Canal Capital. Varios de los televidentes ¿Lo van a repetir esta noche? Lo vamos a repetir. ¿Y esta noche sí viene Fajardo? Senador Barreras, es una repetición. Qué pesar, o sea, le va a volver a quedar. Su humor negro. Le va a quedar mal a los bogotanos Fajardo otra vez. Con su humor negro vamos a cerrar este programa. Los invitamos a continuación a ver milagros. La repetición del debate presidencial. Muy buenas noches. Gracias.